¿Alguna vez te has preguntado cuántas comisiones hay en el Congreso? Una comisión es la integración de un grupo reducido de miembros pertenecientes a las cámaras, quienes, por especial encargo de la misma, estudian con amplitud y detalle los asuntos para preparar los trabajos, informes o dictámenes que servirán de base al Pleno para resolver en definitiva. En el Congreso del Estado de Jalisco existen 20 comisiones. Cada una de ellas se encarga de un estudio en específico. Estas son dichas comisiones. Comisión de Administración y Planeación Legislativa. Comisión de Asistencia Social, Familia y Niñez. Comisión de Competitividad, Desarrollo Económico, Innovación y Trabajo. Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios. Comisión de Desarrollo Productivo Regional. Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos. Comisión de Gestión Metropolitana. Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal. Comisión de Hacienda y Presupuestos. Comisión de Higiene, Salud Pública y Prevención de las Adicciones. Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género. Comisión de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Protección Civil y Resiliencia. Comisión de Movilidad y Transporte. Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público. Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y de la Gestión del Agua. Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales. Comisión de Responsabilidades. Comisión de Seguridad y Justicia. Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción. Todas estas comisiones son importantes porque se especializan en un tema específico y es así que ayudan a agilizar el procedimiento legislativo. Propician la especialización de miembros de los parlamentos y se tiene un mejor control sobre el Ejecutivo y la administración pública en general. Canal Parlamento de Jalisco, la Cámara de la Gente. Hola, ¿qué tal? Soy Jaime Gómez Mandujano. El día de hoy presentaremos el libro Comunicación Oral Persuasiva, el arte de hablar para motivar a la acción. La motivación principal para escribir este libro es la pretensión de llenar un vacío que existe en la formación y la preparación de todas aquellas personas que requieren hacer uso de la palabra en público y que están motivados a interactuar con muchas personas en sus actividades profesionales, en sus actividades cotidianas. El propósito del libro es traer a la actualidad las enseñanzas de la retórica clásica originaria en Grecia y en Roma, con un perfil de actualidad que nos permite aplicarla en nuestra práctica cotidiana, en nuestras actividades cotidianas, con un propósito persuasivo, es decir, con un propósito de conseguir o de procurar la influencia en las personas que nos escuchan para que éstas actúen como se lo recomendamos, es decir, motivarlos a la acción en el sentido en que se los proponemos. ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a su programa Leo, Luego Legislo. Como ustedes saben, es un programa por el cual nosotros estamos apostando por los autores, todos esos autores que puedan generar obras de consulta a investigadores y también a el equipo de asesores del cuerpo legislativo de los diferentes congresos de la República y el propio federal. Pues el día de hoy tenemos al doctor Jaime Antonio Gómez Mandujano y la obra es Comunicación
oral persuasiva. Doctor, muy buenas tardes. Un gusto, Juan. Buenas tardes. Un abrazo. Muy amable, doctor. Pues una obra que, como lo dice aquí, la comunicación oral persuasiva hoy por hoy es un elemento muy importante que se requiere en los diferentes procesos, tanto en materia oral penal, como también se puede necesitar en algunas otras materias como civil, familiar, administrativo. Pero algo muy importante es que también la oralidad está presente en aquellas iniciativas que se presentan en los congresos. Yo creo que es un material que nos tiene que aportar mucho y que además estaríamos dispuestos a leer, a releer y, ¿por qué no?, a practicarlo. Por ahí en el subtítulo nos dice que es el arte de hablar para motivar a la acción. Yo creo que es un tema que el subtema, vaya, que nos genera algo de preguntas. ¿Y por qué es un arte el hablar, doctor? Bueno, desde la antigüedad grecorromana, sobre todo en Grecia, desde el surgimiento de lo que se conoce como retórica y que ahora está bastante desacreditada en muchos círculos, pero que constituye una ciencia del lenguaje con 25 siglos de evolución. La comunicación oral, lo que en su tiempo era solamente la oratoria como tal, pues constituía un arte. Fue considerado para los griegos como un tecne, un conjunto de técnicas que permitían conseguir varias finalidades, entre ellas la finalidad de convencer y la finalidad de persuadir. Entonces, aquellas personas que podían hacer uso de este conjunto de técnicas y que tenían la habilidad para en un momento dado generar convicción y persuasión sobre el público, el auditorio que los escuchaba, pues se les consideraba personas investidos de una cierta cualidad artística. El tecné era algo así, más que entendido como técnica, como una concepción como de arte. Es lo que luego se hereda en Roma y que se le va a llamar ars, el famoso ars romano. Es esta idea, este conjunto de técnicas para hablar en público, que al final de cuentas lo que venían a conseguir era precisamente el efecto persuasivo, es decir, el efecto de que las personas actúen en el sentido que se les propone hacer. Y esto nos lleva también, doctor Jaime, a una pregunta obligada. Entonces, no toda la comunicación es persuasiva, ¿verdad? No, la comunicación tiene diferentes finalidades, son muchas las finalidades que puede tener la comunicación. Por un lado, primeramente puede informar, es decir, una función sería dar a conocer datos sobre determinado acontecimiento, sobre determinado suceso, sobre determinado objeto. Es, digamos, la función de la enseñanza, la función de información. Otra puede ser una función que tienda a tocar las esferas emotivas, a conmover, a emocionar. Por ejemplo, hay muchas formas de comunicación que generan hilaridad o que generan tristeza, que generan angustia, que generan emociones que se transmiten, que se hacen palpables en la reacción de quien es el receptor de esta comunicación. Otra función de la comunicación es, digamos, también la de convencer. Convencer significa el conseguir que las personas afiancen o modifiquen sus certezas sobre algo. Una persona está convencida cuando íntimamente posee certezas sobre algo. De manera tal que el afianzar estas certezas, digamos, significa convencer. Y otra finalidad es la de motivar a la acción. Ahora, lo interesante es que
vista en un conjunto, digamos que esta función de persuasión es el colofón de todas las funciones anteriores. A veces es muy importante poner en conocimiento de los asuntos, de los temas, de los proyectos que se propone. Otra es generar cierta emotividad, cierta afinidad hacia ese proyecto, a esa idea que se propone. Una más, convencer de las bondades para que entonces este eslabonamiento de informar, conmover y convencer desemboque en la función persuasiva, que es la función de actuar en consecuencia. Entonces, digamos que todas estas funciones y muchas otras que tiene la comunicación, pues evidentemente se ven resumidas, digamos que de una manera muy genérica en el concepto persuasión, ¿no? Sí, porque como en este tiempo la comunicación tiene esa dificultad en ocasiones, sobre todo porque se ha tergiversado, ¿no, doctor? Por ejemplo, tenemos ya varios canales de comunicación, sobre todo las redes sociales. Me ha tocado percibir cómo se tergiversa la comunicación, la información que se quiere dar a conocer en ocasiones no es tan precisa y termina no solamente no persuadiendo, sino dudando de la información. ¿Y qué tan importante entonces es la persuasión para poder comunicar, ¿no? Y el punto aquí de la veracidad toca una de las esferas importantes, uno de los objetivos esenciales de la comunicación, que es el de informar. O sea, si la información es equívoca, es errónea, es alevosa, tiene una distorsión de origen o propiciada, pues evidentemente que esas distorsiones, cuando no están, no corresponden a lo real, no corresponden sobre todo a lo verosímil, a lo creíble, pues trastocan la esfera de la credibilidad que esa información podría tener, trastocan la esfera, por lo tanto, de la convicción que la gente podría tener. No quiero decir que la mentira no pueda en un momento dado sembrar convicción sobre algo. Dicen que una mentira repetida muchas veces luego llega a constituir casi como una verdad. Pero lo que voy es que, de alguna manera, el efecto de una información distorsionada, de datos equívocos, pues trastoca evidentemente la función de información veraz que debería de cumplir todo proceso de comunicación. Y esto nos lleva a la cuestión de, entonces, ¿cómo debe ser el orador? ¿Qué cualidades debe tener un orador para con su público? Bueno, esta es otra dimensión. Aquí es algo muy interesante lo que me preguntas, porque originariamente la concepción grecorromana de la retórica, de los creadores de la retórica, y que regulan todas las formas de la comunicación oral y escrita, porque esto es algo muy importante a señalar. La retórica no, empezó regulando el discurso, la oratoria como tal, en sus diversas facetas, primeramente judicial, el discurso deliberativo o el discurso epidíctico, de elogio, sobre todo del discurso de honras funerarias, pero después fue diversificando y fue ampliando su cobertura, de manera tal que empezaron a generarse muchísimos géneros discursivos. Y los géneros discursivos se instalaron no solamente en la oralidad, sino también en la escritura, de manera tal que, por ejemplo, una novela, un cuento, un reportaje, e incluso en materia jurídica, una sentencia, una demanda, tienen una estructura discursiva y corresponden a los géneros discursivos que regula la retórica. Y aparte de ello, pues toda la beta de oralidad, de manera tal que en este amplio espectro de la retórica, se decía, tenían tres betas o tres fuentes de generación de los elementos comunicacionales que permitían conseguir los fines de convicción, persuasión, básicamente de la retórica, que eran, uno, el etos, es decir, el etos que se refiere al que emite el mensaje, al comunicador, al orador, al argumentador.
Otro, el patos, que corresponde al auditorio, al público receptor. Y uno más, al logos, que constituía la sustancia, la materia, la esencia del mensaje, la res, dirían los romanos, la cosa sobre la que se está hablando. Entonces, en este equilibrio, etos, patos y logos, el etos tenía que estar investido de un conjunto de cualidades. La templanza, la honestidad, un conjunto de virtudes morales que se debían de transmitir en el discurso, es decir, que fuera una persona honesta, veraz, que fuera una persona bien intencionada, investida de un conjunto, decía yo, de estas cualidades que evidentemente con la sola presencia del orador ya transmitía un elemento de convicción, es decir, con el solo hecho de verlo, de saber quién era, pues el público se sentía imbuido a creerle lo que iba a decir, porque estaba investido de un conjunto de cualidades ya reconocidas. Esto lo desarrollan mucho más que en Grecia, lo desarrollan mucho más los autores latinos, como Marco Tulio Cicerón y Marco Fabio Quintiliano. El otro elemento era el del patos, el auditorio. El orador, el comunicador, la persona que habla en público, un legislador, por ejemplo, al momento que está pronunciando un discurso en tribuna, pues tiene que tener el referente obligado al público al que le habla. Los creadores de la retórica decían que el discurso se construye en función del público al que se dirige, de manera tal que había que considerar al auditorio. ¿En qué sentido? En identificar creencias compartidas, opiniones compartidas, puntos de encuentro que permiten establecer un enlace de credibilidad entre el orador y el auditor, que también significa un poco qué tipo de intereses, qué tipo de preocupaciones son compartidas entre uno y otro. Esta identificación orientaba entonces a argumentos de esta naturaleza. Unos estaban los primeros, los éticos, en función de la personalidad del orador, las afirmaciones que hacía en función de ciertas características éticas, y por el otro lado, las afirmaciones que se podrían hacer que eran opiniones compartidas, creencias compartidas con el auditorio que al final de cuentas establecían un enlace con este. Y el tercer elemento era entonces el de logos, el tratamiento en sí de la materia que se discutía. Entonces este conjunto de elementos argumentativos permitía entonces conseguir los elementos de informar, convencer, conmover y persuadir. Ese es, digamos, el conjunto. Entonces, sí, por supuesto, que evidentemente cuando uno ve en televisión, ve en los medios impresos, la persona que escribe un artículo dice, ¿quién lo escribe? Ah, lo escribe fulano y tal. No, evidentemente es una persona seria, no puedo creer lo que dice. Cuando me siento frente al televisor y veo a la persona que está comunicando, yo digo, es una persona seria, es una persona responsable, puedo creer lo que dice. Y habrá ocasiones en las que pase lo contrario, ¿no? Diga, no es una persona creíble, no es una persona honesta, no es una persona con cierta ética, es una persona que me quiere manipular, que procura sacar provecho de lo que dice, y entonces existe ya de entrada un rechazo a la posición. Esa es la parte ética, digamos, la parte de la persona que emite el mensaje, el etos que se transmite en esta función persuasiva. Doctor, entonces, ¿qué tan importante es mencionar y a lo mejor también no solamente que nos dé parte de lo que dice la obra, sino también parte de lo que usted en la praxis ha obtenido? ¿Cómo retener ese discurso? Porque eso es algo que no a todas las personas se les da. Sí, en el origen la retórica integraba 5 etapas del proceso de creación discursiva, que eran la invención, el orden, la organización de las ideas, la ordenación, la elocución, la memoria y la pronunciación. Estos 5 elementos, se realizaban no de manera a veces sucesiva, sino simultánea. Por ejemplo, la invención
no se trataba de, como entenderíamos ahora la palabra, de inventar de la nada, sino se trataba de crear la base discursiva, es decir, identificar los argumentos sobre los cuales se podía exponer y sostener una causa, se podía sostener una idea, una proposición. Entonces la idea era un proceso de escrutinio. ¿Qué tema abordo? ¿A quién me dirijo? ¿Qué tipo de público es? ¿Qué intereses existen con mi auditorio? ¿Qué le interesa a mi auditorio escuchar? ¿Qué es lo que yo les propongo que resulta de su interés? ¿Cómo puedo captar su benevolencia, captar su aceptación con lo que les voy a plantear? Entonces, todo este proceso, digamos, de concebir las ideas, tenía, se realizaba en el ámbito de la invención retórica. Segundo, la parte del orden o estructuración del discurso obligaba entonces a que todas esas ideas se establecieran al menos en una estructura de 4 partes, que era el exordio, es decir, la parte introductoria del discurso, la narración, que tenía la función descriptiva del tema o del proyecto, la argumentación, que allí involucraba varios elementos, la proposición, que era la propuesta del orador, del argumentador, y las pruebas que podían sostener esta proposición, es decir, la confirmación de la proposición. En su caso, en los debates, la refutación de las opiniones contrarias. Y luego, la recapitulación del discurso y la exhortación que cabían en una cuarta parte del discurso que se conoce como peroración. Entonces, así teníamos exordio, narración, argumentación y peroración en esta estructura. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Cuando pasaban a la parte locutiva, a escribir el discurso, a darle forma en la palabra, pues prácticamente seguían el orden, la estructuración del discurso. Después era, en aquella época, memorizar el discurso, y la puesta en escena era la pronunciación, en donde ya entraba en juego la voz, el manejo de los ademanes, etcétera, etcétera. Este conjunto, digamos, armónico, estético, que realiza el orador para darle una gran fuerza persuasiva a su discurso. Este conjunto, entonces, llevaba a que se siguieran algunas etapas que podían pasar, les decía, simultáneamente. Por ejemplo, se podía tener una identificación del discurso y al mismo tiempo ya estar generando un ordenamiento de las ideas. En muchas ocasiones, cuando el discurso era improvisado, la elocución del discurso ocurre en el momento mismo de la pronunciación. Entonces, en muchos casos, no es posible memorizar discursos, no es posible retener palabra por palabra. Lo que se retiene es el orden. Pero para eso hay que saber la estructuración del discurso. Entonces, no es algo como introducción, cuerpo y conclusiones, como en muchos casos se propone de manera genérica. No, es una estructuración mucho más cuidada, mucho más profunda, creada por mucho tiempo de análisis y de estudio de esta materia, que lleva tampoco a que sea un arte imposible de realizar, sino sí a una estructuración mucho más precisa. Porque entonces el exordio sabíamos que podía tener diferentes características, podía iniciar como un proemio, como insinuación, que la argumentación específicamente pues tiene proposición y división y confirmación y luego refutación, y que la peroración tiene recapitulación y exhortación. Entonces estamos hablando de un discurso que genéricamente se estructura en 4 partes, pero que se subdividen y que se convierten en 7 o en 8 partes, dependiendo del grado de detalle con el que se construye. Pero lo interesante, Juan, es que si uno aprende la forma en que está estructurado el discurso, es decir, memoriza uno qué es lo que va primero. Bueno, la parte introductoria, luego voy a narrar, luego expongo mis ideas y las soporto con pruebas. Hablo de los argumentos contrapuestos, hago un breve resumen y exhorto a la acción. Ya sé que con 4 o 5 pasos tengo la estructuración completa del discurso. Y entonces, ¿qué sigue? Pues una praxis de integración, de practicar, para ir haciendo el propósito de
realizar la exposición siguiendo esa estructura. Porque si uno se acostumbra a seguir esa estructura, es muy fácil quitar los elementos y es muy fácil que no se olvide el contenido del discurso. Entonces, para un abogado litigante que tiene una causa estudiada, pues estructura mentalmente el discurso y lo expone. Para un legislador que está en un debate, que no tiene tiempo de aprender un discurso para pronunciarlo, sino que es mucho sobre la marcha, sobre lo que se está diciendo en la sesión, pues entonces con tomar nota y retener las ideas con unas breves notas, tiene la posibilidad de desarrollar el discurso de manera muy organizada, pero sobre todo de una forma muy coherente, muy cohesionada, muy sólida. Esa es la importancia de hacerlo. Y la importancia también del razonamiento, doctor. En un momento dado, ¿qué papel tan importante juega el razonamiento, no? Sí, de hecho, para las actuales escuelas de la argumentación, el razonamiento es un argumento. De hecho, se puede equiparar, hay muchos autores que equiparan razonamiento a argumento. Uno de los más destacados, el doctor Manuel Atienza, dice que se debe entender por el razonamiento jurídico un argumento. Es que eso era en realidad. Un argumento es un razonamiento que sirve para sostener o no una determinada tesis. De manera tal que este razonamiento establecido a través de palabras, que tiene una estructura y que presenta una proposición regularmente, tiende a decir a asumir una posición que afirma o que niega, que sostiene o que no sostiene una proposición o una tesis determinada. Entonces, el conjunto de estos argumentos, de estos razonamientos que se van eslabonando, constituye discurso argumentativo. Y eso me lleva a una distinción muy importante en nuestro tiempo. Cuando hablamos de retórica, hablamos de argumentación, hablamos de discurso, ¿qué es lo primero que nos llega a la mente? Nos llega a la mente el político en campaña. Por ejemplo, nos llega a la mente la persona que pronuncia un discurso en una plaza pública. Nos llega a la mente, a lo mejor, el ministro de culto religioso que pronuncia una homilía. Y es un conjunto de participaciones que las veríamos así, como exposiciones amplias, largas exposiciones, muy extensas, en donde no hay una interacción con el auditorio. Pero la realidad es muy distinta, porque se considera discurso argumentativo a toda construcción lingüística que eslabone argumentos o que vincule, estructure argumentos. Entonces yo puedo partir de tener un solo argumento, una sola expresión que constituye un argumento. A partir del momento en que a ese argumento le agrego otro u otros, aunque sean dos o tres, ya hice con él un discurso argumentativo. Entonces, no tenemos que concebir que el discurso tiene necesariamente 8 partes. El hecho solo de construir una breve argumentación en un parrafito, en una objeción, por ejemplo, en un juicio, el presentar una objeción es construir un argumento y es una forma de discurso argumentativo. En el diálogo cotidiano, cuando proponemos ir al cine en lugar de ir al teatro, bueno, cuando esto se puede hacer, fuera de pandemia, el razonamiento para ir a un lugar y no a otro es un discurso argumentativo. Entonces, esto es la parte en la que nosotros tenemos que estar muy conscientes de que esta connotación que tiene la construcción retórica en nuestro tiempo ha evolucionado muchísimo con relación a lo que conocimos de ella hace 25 siglos, ¿no? Y es importante también, doctor, en el tema de la postura y el dominio del auditorio, ¿cuántas características necesita ese orador para poder, ahora sí que persuadir a su auditorio? Sí, son varios elementos. De entrada, por ejemplo, lo que correspondía a la postura, lo que genéricamente conoceríamos como presencia de ánimo, es decir, la correcta ubicación frente al auditorio,
la seguridad en los movimientos, el contacto visual, todo este conjunto, digamos, de elementos que permiten que la persona se vea frente a su auditorio y genere y despierte confianza frente al auditorio. Luego, por supuesto, los aspectos que tienen que ver con el manejo de la voz, el manejo del timbre, del tono, el manejo del volumen de voz. Los discursos regularmente no se pronuncian en el mismo volumen de voz. El volumen de voz va variando dependiendo de las características del discurso. Este, digamos, manejo de la voz cambia mucho del discurso político en una plaza, en un meeting, al discurso que se sigue, por ejemplo, en un púlpito, o al discurso de negocios que se da en una asamblea de accionistas, o al discurso que se pronuncia ante un juez en un tribunal. Es decir, este aspecto de la forma de expresión y del manejo de la voz va a permitirnos que en unos casos el manejo de la voz sea mucho más vehemente, se eleve mucho el tono de voz, el volumen de voz, tenga estas variaciones en la modulación, y en otros casos no. En otros casos es como si estuviera ocurriendo una plática y las variaciones en la voz sean mínimas. Luego hay los aspectos cognitivos, la preparación que tiene que tener el orador en conocer la materia de la que va a hablar, la retención de ideas, la memoria, porque imagínense una gente que lee mucho, la gente que lee, la gente que se preocupa en su formación, en su preparación, y está continuamente recurriendo a fuentes de conocimiento, pero no retiene lo que lee. Entonces, pues no le serviría de nada lo aprendido. Esto lleva a una práctica también de un trabajo de desarrollo de la memoria que permita recuperar información, que permita recuperar datos, clasificarlos, ordenarlos y poder echar mano de ellos. Luego, los aspectos de la imaginación. Por ejemplo, un discurso tiene que estar dicho de una manera que resulte también creativa. Y en eso hay un conjunto de elementos ya desarrollados por la retórica, en donde están las figuras retóricas, los tropos, que generan esta capacidad de sentido figurado, digamos, para decir las ideas, y que se transmiten también con una buena carga de imaginación, pero que hace que el discurso sea también un poco más artístico, un poco más, con mucho más calidad literaria, si pudiéramos decir en este sentido. Y el último aspecto, pues también tiene que ver con la forma en que se realiza la exposición en público, que es toda una técnica y que va a involucrar el manejo de varios aspectos, el manejo de los imponderables, las reacciones ante los momentos que no se tienen previstos. Me ha tocado en muchos años de enseñanza y de práctica de la oratoria, el ver casos increíbles, ¿no? Personas que, por ejemplo, mientras están hablando, se les va la luz, se pierde la iluminación del auditorio, casos en donde el orador está hablando y falla el micrófono y cosas por el estilo, que son cosas ante las cuales no se puede suspender el discurso, tiene que continuar, ¿no? Y desde un lado y continuar a viva voz, seguir hablando. Es decir, estas imponderables son una parte del control y del dominio del auditorio, que también es una técnica. Entonces, todo ello se genera en una enseñanza, en una práctica de la oratoria, que va desde la preparación del discurso hasta su pronunciación, es decir, todo un desarrollo completo. Doctor, bueno, estamos hablando de esta materia, pero desde el aspecto cultural romano y griego, pero, por ejemplo, ¿cambia esto en idiomas como el inglés, el francés? ¿Cambia? Sí, pero va a cambiar mucho la parte locutiva. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en buena medida de herencia importante? Que para todos los países de habla latina heredamos mucho esta estructuración grecorromana. En muchos casos, la visión que se tiene del famoso speech, de la pronunciación del discurso en las culturas anglosajonas, de la cultura anglosajona, pues no tiene las mismas fuentes. Entonces, en muchos casos, la construcción del discurso
pretende estructuraciones distintas. Ahí viene mucho eso de el inicio o la introducción, el cuerpo, la conclusión, ¿no?, para la estructuración del discurso, porque eso se despega mucho de esta muy profunda tradición grecorromana. De hecho, el esquema de la retórica ha permeado ya mucho también la cultura anglosajona y hay muchos escritos que recuperan la formación originaria de la retórica clásica y que la han venido adaptando, porque en buena medida, como pasa con el libro, con Comunicación Oral Persuasiva, pues no es un reflejo solo de la retórica clásica de hace 25 siglos, sino de la retórica que proviene como enseñanza grecorromana, pero que tiene una gran actualidad en nuestro tiempo. Por ejemplo, no podíamos concebir, en la época grecorromana no se concebiría que un discurso, una exposición oral, se pudiera apoyar, por ejemplo, en una proyección, pues, o en un conjunto de una presentación de PowerPoint, por decir algo, ¿no? En una presentación en una computadora, en una proyección desde un teléfono. Es decir, esas cosas que ahora nos aporta la tecnología, pero que no vienen a sustituir el discurso. Porque el discurso es el conjunto de las ideas, de las palabras que vierte la persona. Entonces, lo que va a decir la presentación, lo que va a decir el material de apoyo que se utilice, carteles, láminas, objetos, todo lo que se puede utilizar y que la tecnología nos permite ahora diversificarlo muchísimo, no tendrían sentido si no partieran del proceso de invención retórica que es propio del que hablo, ¿no? Entonces, esto redimensiona mucho el papel, la función de la retórica, porque como ha ocupado todos los campos de la actividad humana, es un transversal, también se ha ido adaptando a las diferentes culturas, a los diferentes idiomas. Entonces hay de siempre extraordinarios oradores ingleses, extraordinarios oradores franceses, extraordinarios oradores alemanes o rusos, en fin, o sea, no importa el idioma, porque el idioma nada más constituye uno de los elementos de la retórica, que es el elemento elocutivo. El aspecto de invención y de orden del discurso no se tienen por qué ver trastocados porque el idioma sea distinto, ¿no? Pues qué importante entonces saber que también en algunos otros idiomas tienen alguna estructura, ¿verdad? Igual que la del mundo latino, del mundo hispano, pero no ha influido o ha permeado por ejemplo, de los norteamericanos a la parte latina, no ha permeado, no se ha introducido algunos aspectos que nos tengamos nosotros como latinos que poner al corriente o no es tanta su intromisión. Bueno, no es tanto como hablar de una intromisión, digamos, en la materia. La situación es que originariamente la cuna del surgimiento de la retórica es Grecia. La retórica surge en una ciudad siciliana que se llama Siracusa y que formaba parte en aquella época, estamos hablando del siglo V antes de Cristo, de la Hélade griega, formaba parte de todo el conjunto, el conglomerado de las islas, de las diversas polis que integraban Grecia. Y en ese contexto, pues es evidente que se expande el conocimiento de la retórica primero a Grecia y después, por razón histórica, hacia el contexto romano. Y del contexto romano, pues a todo el conjunto de donde gobernaba el imperio. Por eso prevalece en algunos criterios, pues en el mundo germánico, en toda Europa continental, en parte de Asia, en el norte de África. Entonces había estudios de argumentación, de retórica en la India, en China, en Medio Oriente. Hay textos que fueron escritos por autores en el Medio Oriente y que después aparecieron en Occidente. Por ejemplo,
La retórica Herenio es un libro de retórica que originariamente se le atribuyó a Marco Tulio Cicerón y que no era de él. Se presupone que es de un autor árabe y que después llegó a Roma. Y, en fin, todo esto se fue generando en todo el mundo conocido en la época, y no era excepción el caso de las culturas anglosajonas, que tenían su propia praxis de la comunicación oral, su forma de estructuración del discurso. El punto es que ha permeado la retórica ya en forma general a nivel, a todo el orbe, y los estudios han ido generándose también desde las culturas anglosajonas. Hay muchos autores que tienen libros escritos sobre retórica y que son autores ingleses, norteamericanos. Ya hay mucho escrito sobre temas de argumentación y de retórica por parte de los norteamericanos desde una perspectiva muy cuidadosa, digamos, porque ellos abrevan en las fuentes originarias, en el pensamiento de los sofistas, de los creadores de la retórica, que son los que sientan la escuela sofística, Corax y Tisias, Protágoras, Gorgias, entre otros. Pues todos estos autores, que poco se conoce de ellos, van a terminar después, digamos, como en un matraz en las obras de Aristóteles, y de allí se exportarán al mundo latino. Entonces, estas obras son originarias y ellos van a las mismas obras y abrevan en ellas. Entonces, no es tanto como que haya, digamos, unas culturas separadas, ¿no? De que hay una idea diferente de la forma de estructuración y haya una forma divorciada con el esquema retórico, y la incidencia del pensamiento norteamericano sea como algo contaminante a la función de la retórica. Por el contrario, creo que en este sentido, el pensamiento que se ha generado en muchos autores que abrevan el texto retórico y que lo llevan a todos sus procedimientos, porque sobre todo la sociedad norteamericana es una sociedad muy discursiva, sobre todo más que incluso la nuestra en materia judicial. El adversarial system genera un proceso eminentemente oral, eminentemente discursivo. Entonces, tiene esto, digamos, una connotación muy profunda, y ese aporte, esa vivencia que tiene la sociedad americana, pues ha empezado a pasar a través de muchos libros, de muchos materiales que retoman, que traen la enseñanza de la retórica grecorromana y que la empiezan a aplicar al caso y a las circunstancias mexicanas, ¿no? Doctor, entonces, en cuanto a la elocución, ¿es fácil crear una cláusula del discurso? ¿Es difícil o hay que ejercitarlo? ¿Qué nos aconseja? La parte tiene que ver inicialmente con la estructuración de las ideas. Cuando se estructura el discurso, lo que pasa al seguir el proceso de estructuración es que todas las ideas que se recuperan del proceso de invención entran como en un cajón, como en cajas, como si las acumuláramos, las clasificáramos en cajas, ¿no? Y pusiéramos, bueno, estas ideas van en la parte introductoria, entonces las pongo en el exordio. Estas van en la narración, la pongo en la caja de la narración. Estas que serían refutativas, pues van en la caja de la argumentación. Esta que es la idea principal, pues la pongo también aquí en la caja de la argumentación. ¿Me explico? Las ideas se van agrupando, y una vez que las ideas se agrupan, lo que se hace es darles forma elocutiva a la idea. Por ejemplo, cualquier mensaje que uno quiera expresar, tendría que entonces tomar la idea y dar un conjunto de argumentos que sostienen esa idea. Si yo quiero decirle a un amigo que lo invito al cine, o que quiero proponerle ir al cine, pues la idea de la bondad de ir al cine será expuesta en un conjunto de argumentos, las ventajas que tendría y
la hora en que nos iríamos y cómo estaríamos y qué película, y etcétera, etcétera. Todo este conjunto expone la idea. Entonces, cada una de las ideas estructuradas del discurso, para cada materia en particular, y por eso es un transversal, aquí lo ejemplifico con las comunicaciones cotidianas. Pero imagínense una persona que presenta una línea de productos en su empresa, en una asamblea de accionistas, por ejemplo, hace un discurso de oratoria de negocios, y lo mismo, la forma en que proponga las ideas será tomar una idea y desarrollarla. Y lo mismo para el abogado que litiga. Si está el abogado señalando que el cliente no es culpable del delito que se le imputa, por ejemplo, el argumento tendrá que desarrollar esa idea. ¿Cuáles son las razones por las cuales no es culpable? Cada una de las ideas que se toman se van desarrollando. ¿En qué sentido? ¿Cuál es la forma de elaborarlas? A través de un conjunto de proposiciones. Las proposiciones son enunciados que afirman o que niegan. Pues un enunciado normal lo aprendimos nosotros a construir en gramática en la primaria, ¿no? Que tiene un sujeto, un verbo y un complemento, ¿no? O el sujeto y predicado, como se denominaba en alguna época. Entonces, es una persona que hace una acción y que esa acción incide en algo. Pues Juan juega fútbol, pues si digo que juegas fútbol, pues estoy diciendo que hay un enunciado allí. El enunciado puede adquirir características de afirmación o de negación. O sea, podría ser, Juan juega muy bien al fútbol. Cuando lo califico o cuando le agrego un sentido que es propositivo, adquiere entonces la connotación de que puede ser verdadero o puede ser falso, o que afirma o que niega. Eso se conoce como una proposición. Entonces, estos enunciados eslabonados, cuando se trata del discurso, de sostener una causa, si ese enunciado sigue a otro y a otro, permite construir lo que se conoce en una cláusula, es decir, un párrafo. El párrafo que uno escribe debe de encerrar completa una idea, de manera tal que no se termina un párrafo hasta que no está agotada la idea, y no se le continúa si la idea ya fue agotada. La clave es que la idea que quiero explicar esté perfectamente explicada, perfectamente sostenida en ese párrafo. De esos párrafos, digamos, que yo los construyo en el texto, siguen esta lógica retórica. ¿Qué es lo que se le pide, por ejemplo, al orador que haga a un parlamentario o a un abogado? Bueno, pues que en muchas ocasiones ese discurso no lo puede escribir y leer o aprender de memoria, sino que hagan de cuenta que ahora es construir el párrafo, pero sin escribirlo, es construirlo mentalmente Y eso, decirlo oralmente. eso nos, Por entonces idea sería agotar ideas completas. y eso nos lleva también a crear estilos propios para poderlo pronunciar, o definitivamente los estilos propios estarían ajenos a esta construcción teórica. No, de hecho, los estilos definen las características particulares del discurso, porque todo el modelo técnico es un modelo general. Lo que uno estudia en los cursos de oratoria, de comunicación oral, por ejemplo, cuando se estudia retórica, para la gente que tiene necesidad de hablar en público, de escribir, y cuando se está intentando que tenga cierta coherencia, cierta, digamos, capacidad de convicción, persuasión, evidentemente que la técnica es un conjunto de elementos que van delineando, digamos, un modelo perfecto, un modelo ideal. El estilo de cada uno genera las particularidades de cómo aplicar esa técnica, la forma en que se maneja la voz, los gestos, los ademanes, las pausas, los silencios, las elevaciones de la voz, la manera en que se enfatizan algunas ideas, son de la naturaleza propia del que habla o en este caso, en el caso de la retórica, del que escribe. Y evidentemente que estas formas están dadas por el estilo. No vamos a encontrar estilos iguales, por ejemplo, al leer a Octavio Paz, o al leer a Mario Vargas Llosa, o al leer
a Ildefonso Falcones, por ejemplo. Los estilos son diferentes en la forma de escritura y no serán muy iguales, aunque puedan ser muy parecidos los estilos de los oradores. Hay maneras de hacerlo que son propias, particulares de cada una de las personas, y eso hace esto una amplia diversidad que en Grecia, en Roma, pues se clasificaba en 3 o 4 modalidades del estilo, ¿no? Más o menos para agruparlas con una finalidad de identificación, pero los estilos tienen mezclas y particularizan mucho, digamos, el uso de la técnica. Pues es difícil conjugar toda la parte teórica con una buena presentación ya de la pronunciación, de todo el estilo. Eso solamente con la praxis, ¿no, doctor? Yo siempre cuando imparto mis cursos, cuando me toca impartir estas materias, porque bueno, trabajo mucho en la parte académica y a veces me solicitan con mucha recurrencia la enseñanza de la comunicación oral, de la oratoria y de estas técnicas, siempre les comento que yo la comparo con la natación. Les digo, miren, es como tomar un curso de natación. Cuando ustedes se inscriben a un curso de natación, de nada les serviría que estuvieran sentados en la orilla de la alberca y el instructor les dijera, mira, en cuanto entres al agua, vas a mover las manos de esta forma, vas a mover las piernas de esta forma, vas a respirar de esta manera, y entonces ya con la explicación, listo, al día siguiente vámonos de paseo al mar y saltas de la lancha y a ver qué pasa. Pues lo más probable es que se va a ahogar, ¿no? No hubo posibilidad alguna de poner en práctica lo aprendido. Esto es como la natación, o sea, significa que la técnica se tiene que aprender con H intermedio, aprenderla, hacerla propia. ¿Cómo la hago propia? Estudiando el referente, cuál es la técnica, y aplicando. Estudio y aplico, estudio y aplico. El proceso de formación es a veces por ensayo y error, o sea, hago, me equivoco, vuelvo a hacer y me vuelvo a equivocar y voy corrigiendo paulatinamente. Este proceso, cuando es una enseñanza dirigida, permite ir corrigiendo muy rápidamente los errores. Cuando uno toma cursos y no tiene mucha habilidad para hacerlo, bueno, los tropiezos serán múltiples. Cuando es una práctica, cuando es una formación dirigida, permite de alguna manera que estos tropiezos que se pudieran tener se superen más rápidamente e ir corrigiendo. Evidentemente que la práctica dirigida permitirá ir superando las limitaciones en el manejo de la voz, del ademán, de los gestos, de la posición corporal, etcétera, etcétera. Y todo esto se va a empezar a hacer algo natural como nadar. De manera tal que cuando una persona entra al agua, ya no tiene que recordar, oye, ¿cuáles eran los pasos? Primero las piernas, luego los brazos y la respiración. No, uno lo hace, como manejar, ¿no? Así como aprendí la técnica de pon el clutch, mete la velocidad, saca el clutch, mete el acelerador, pisa el freno. Esto que era un problema de coordinación que todos pasamos, y luego ya lo hacemos de manera natural y estamos platicando y a veces ni nos acordamos de cómo llegamos a un lugar porque hicimos todo el tan mecánico que ya la técnica nos es propia. Eso pasa, aunque les parezca un poco insólito, difícil de creer, pasa con la técnica de la comunicación. Porque se aprende la técnica que cuando empieza a hablar, los gestos, los ademanes, el manejo de la voz, las expresiones, ya afloran, fluyen de manera natural, ¿no? Doctor, pues toda una obra que nos lleva a pensar qué hemos estado haciendo o qué estamos diciendo frente al público, si estamos mal, si estamos bien, si hay que afinar algunos detalles, sobre todo los que nos dedicamos a la parte académica, los que estamos litigando, los que somos funcionarios, los que somos investigadores. Una obra muy, muy completa. ¿Cómo persuadir a nuestro público para que adquiera su obra? Bueno, pues la única forma que creo yo que puede resultar persuasiva para consultar el libro
que lleva ese nombre, comunicación oral persuasiva, es la necesidad y el deseo de querer incidir en las actividades en que uno se desenvuelve. Si la intención es incidir positivamente en las actividades a través de la comunicación con nuestros semejantes, con la contraparte en el juicio, con los alumnos en la academia, con los compañeros de legislatura, con los adversarios políticos en el debate, etcétera, etcétera, pues allí está el vendedor que quiere ampliar la expectativa de promoción de su producto, aquellos que están en la lógica de convencer a través de la exposición de las bondades, de las características de un producto, pues evidentemente encuentran en este libro las herramientas para hacerlo. Entonces, creo que lo primero que debe de invocar, digamos, el deseo de consultar este texto es la necesidad propia, el deseo propio de querer aprender la técnica de comunicación oral persuasiva. Doctor, muchas gracias por haber estado en el programa Leo, luego legislo. Fue para nosotros un placer haberlo tenido y seguramente que estaremos por ahí en próximos programas pidiéndole que con otras de las obras que usted tiene nos haga el favor de estar con nosotros. Muchas gracias, Juan. Un abrazo a todo el auditorio. Muchas gracias. Pues este fue su programa Leo, luego legislo. Hasta la próxima. Conoce el proceso legislativo y su terminología. En el micrositio del Congreso del Estado de Jalisco visualizarás la sección Conoce. En esta se desplegará un listado con los conceptos que son fundamentales para una adecuada definición y caracterización de nuestro sistema legislativo. Ingresa a congresoweb.congresojal.gov.mx/congreso-abierto/ y conoce este instrumento de referencia rápida que apoya a la comprensión del lenguaje usado por legisladores y políticos. El Congreso del Estado de Jalisco y Canal Parlamento transparentan los datos para que estés siempre informado. Participa, es para ti. México es cambio. En los últimos años